marido se divorció creyendo que era perezosa, hasta saber que ganaba $450,000 al año. Los papeles del divorcio cayeron sobre la mesa de la cocina con un golpe seco que resonó en toda la casa. Laura se quedó paralizada frente a la estufa, con la tetera en la mano, mirando esos documentos que Mark acababa de lanzar como quien tira basura. Él se aflojó la corbata con un gesto de hastío y pronunció las palabras que cambiarían todo. «Ya los firmé. Solo necesito tu firma». Laura sintió cómo el mundo se detenía, cómo cada segundo se estiraba hasta volverse insoportable. En su laptop, que descansaba abierta en la sala, brillaba la pantalla con un contrato de $2 millones que acababa de cerrar esa misma tarde. $450,000 anuales, 15 empleados, 5 años construyendo un imperio en silencio. Y ahí estaba él, pidiéndole el divorcio porque la consideraba una mantenida sin futuro. La ironía era tan brutal que Laura casi quería reír, pero no lo hizo. Simplemente tomó los papeles, sacó una pluma de su escritorio y firmó cada página con mano firme, pero corazón destrozado. Mark esperaba drama, súplicas, resistencia. Lo que obtuvo fue silencio. El mismo silencio que Laura había mantenido durante 5 años mientras él la juzgaba, la menospreciaba y la hacía sentir menos. Cuando Laura le entregó los papeles firmados, Mark los tomó con una mezcla de alivio y confusión. Asintió brevemente y salió de la casa. El sonido del carro alejándose fue como una puerta cerrándose en la vida de Laura. Solo entonces, de pie en medio de esa cocina moderna de Queen Anne, permitió que las lágrimas cayeran. Pero antes de continuar con esta historia que terminó en divorcio, déjame llevarte al principio, a donde todo empezó. Y oye, me encantaría saber desde dónde nos estás viendo. ¿Estás en casa descansando? ¿En el trabajo? ¿Manejando, tal vez? Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos acompañas, porque de verdad nos encanta leer cada uno de sus mensajes. Ahora sí, regresemos al inicio de esta historia. Laura Bennett Cruz tenía 34 años cuando su vida aparentaba ser perfecta. Vivía en una casa moderna del barrio Queen Anne en Seattle. Estaba casada con Mark Ellison, un gerente de ventas de 37 años que trabajaba en una empresa de tecnología, y desde afuera todo parecía estar en orden. Pero la realidad era completamente diferente. A los ojos de todos, especialmente de su esposo Mark, Laura era una mujer sin ambición. Cada mañana seguían la misma rutina. Mark se levantaba a las 6 en punto. Se duchaba, se ponía su traje gris impecable, tomaba su café negro y salía a conquistar el mundo corporativo con su celular en la mano y esa expresión de hombre ocupado e importante. Laura, en cambio, se quedaba en la cama hasta más tarde. Cuando finalmente se levantaba, se ponía pants cómodos o incluso se quedaba en pijama. Preparaba té en lugar de café y encendía su laptop en la mesa del comedor. Para Mark, esa era la prueba viviente de que su esposa no tenía propósito ni dirección en la vida. La rutina de Laura durante esos 5 años de matrimonio era simple y repetitiva. Pasaba horas en The Harbor Bean, una cafetería acogedora del vecindario que olía a café recién molido y tenía esa vibra relajada que a ella le encantaba. Se sentaba siempre en la misma esquina, pedía un café con leche de almendra y abría su laptop. Para cualquiera que la observara, Laura era solo otra persona más, perdiendo el tiempo en internet, tal vez viendo redes sociales o buscando recetas de cocina. Mark lo interpretaba exactamente así: ocio puro. Sus amigos le preguntaban constantemente por qué Laura no buscaba un trabajo de verdad, y Mark simplemente sonreía incómodo. Se encogía de hombros y respondía con frases como «está buscando su camino» o «todavía no encuentra lo suyo». En el fondo, Mark sentía vergüenza. Sus colegas presumían las carreras exitosas de sus esposas, abogadas, doctoras, ejecutivas,
y él tenía que explicar que la suya pasaba los días en cafeterías sin rumbo aparente. Lo que Mark no sabía, lo que nadie sabía excepto una persona, era que Laura había estado manteniendo un secreto monumental durante esos 5 años completos de matrimonio. Mientras Mark presumía su salario de gerente de ventas, pagaba la hipoteca, cubría las cuentas de luz y agua, compraba los víveres y mantenía el hogar financieramente, Laura administraba en silencio absoluto una startup de ciberseguridad llamada Shadow Shield. Y no era una empresita pequeña de garaje. Shadow Shield generaba $450,000 anuales en ingresos limpios. Tenía un equipo remoto de 15 empleados distribuidos en diferentes partes del mundo. Mantenía contratos activos con corporaciones internacionales que pagaban cifras enormes por los servicios de protección de datos que la empresa ofrecía. Laura era la fundadora, la CEO, la mente maestra detrás de todo, y nadie lo sabía. Cada vez que Mark le preguntaba sobre su día, Laura respondía con frases vagas y sin sustancia. Trabajé un rato, nada especial, o estuve ocupada con algunas cosas. Cada vez que él pagaba la cuenta en un restaurante, Laura lo dejaba sentirse como el proveedor, el hombre que cargaba con todo el peso financiero de la relación. Cada vez que su suegra hacía comentarios pasivo-agresivos sobre cómo Laura debería contribuir más al hogar o buscar un trabajo estable, Laura simplemente asentía con una sonrisa educada y no decía nada. Cada crítica, cada comentario hiriente, cada mirada de lástima, Laura los absorbía en silencio mientras sus cuentas bancarias crecían mes con mes. La razón detrás de este secreto tan elaborado era simple pero profunda. Laura quería saber si Mark la amaba por quien era realmente, no por lo que ganaba o por su éxito profesional. Quería descubrir si él valoraba su esencia como persona, su inteligencia, su compañía, su amor, sin que el dinero nublara su juicio. En un mundo donde el éxito se medía en salarios y títulos profesionales, Laura había decidido hacer una prueba silenciosa. Si Mark la amaba siendo Laura la floja, entonces su amor era genuino. Si no podía amarla sin reconocimiento público o sin estatus económico visible, entonces nunca había sido amor real. Durante 5 años, Laura esperó, observó, analizó cada comentario de Mark, cada gesto, cada mirada, y poco a poco, la verdad se fue volviendo dolorosamente clara. Mark no la valoraba, no la respetaba, no la veía como su igual, la veía como una carga. Después de esos 5 años, las cosas comenzaron a cambiar de manera drástica. Mark había empezado a hacer comentarios cada vez más hirientes sobre el estilo de vida de Laura. Ya no eran indirectas sutiles, sino críticas directas. ¿De verdad vas a pasarte otro día en esa cafetería?, le preguntaba con tono molesto. ¿No te cansa no hacer nada productivo?, le decía mientras revisaba facturas. Las llamadas telefónicas de su madre también aumentaron, siempre con el mismo mensaje. Laura debería esforzarse más, contribuir más, ser más. Las cenas con amigos se volvieron eventos incómodos donde Mark se disculpaba constantemente por la falta de carrera de su esposa. La tensión en el hogar era palpable, pesada, sofocante. Una noche de viernes, después de 5 años completos de matrimonio, Mark llegó a casa 2 horas más temprano de lo usual. Laura estaba en la sala, sentada en el sofá con su laptop abierta sobre las piernas, revisando un contrato millonario con una empresa de tecnología europea que quería implementar los sistemas de Shadow Shield en toda su infraestructura. El contrato valía $2 millones. Laura estaba ajustando los últimos detalles legales cuando escuchó la puerta principal abrirse. Instintivamente, cerró la pantalla de golpe, dejando la laptop en modo de suspensión. Mark entró con una expresión tensa que Laura no había visto antes. No traía su sonrisa usual de viernes, no traía esa energía de fin de semana.
Traía algo oscuro, algo definitivo. Se aflojó la corbata con movimientos bruscos y se sentó en el sillón frente a ella sin siquiera saludar. El silencio entre ambos era denso, casi tangible, como si el aire mismo se hubiera vuelto pesado. Finalmente, después de lo que parecieron minutos eternos, Mark habló con voz controlada pero firme, con ese tono que usa la gente cuando ya tomó una decisión irreversible. «Laura, necesitamos hablar. Esto no está funcionando». El corazón de Laura se aceleró inmediatamente. Había temido este momento durante meses, tal vez durante años. Mark había comenzado a distanciarse emocionalmente, a llegar tarde a casa sin explicaciones, a evitar conversaciones profundas. Las señales habían estado ahí, claras como el día, pero Laura había preferido ignorarlas, esperando que las cosas mejoraran mágicamente. Pero la magia no existía en los matrimonios rotos. Mark continuó hablando, y cada palabra era como un cuchillo enterrándose más profundo. «Llevo 5 años siendo el único que mantiene esta casa. Me levanto todos los días a las 6 de la mañana. Trabajo 10 horas diarias. Aguanto presión, estrés, jefes exigentes, todo para que tengamos esta vida. Y mientras tanto, tú pasas el día en cafeterías, en pijama, sin hacer nada productivo. No veo ambición en ti, Laura. No veo esfuerzo. No veo futuro. No veo nada». Laura lo miraba en silencio absoluto, con las manos apretadas sobre su regazo. Parte de ella, una parte grande y desesperada, quería gritar la verdad en ese mismo instante. Quería abrir su laptop, mostrarle los estados de cuenta bancarios con cifras de 6 dígitos, las cartas de clientes corporativos satisfechos, los reconocimientos de la industria tecnológica que había recibido bajo seudónimo. Quería gritarle que mientras él ganaba $60,000 al año, ella generaba 450,000. Quería destruir su ego inflado con la verdad devastadora. Pero otra parte de ella, la parte que había mantenido el secreto durante tanto tiempo, la parte que todavía tenía esperanza, quería esperar un poco más. Tal vez Mark recapacitaría, tal vez se disculparía, tal vez le preguntaría qué pensaba ella, qué sentía ella, qué necesitaba ella. «¿No vas a decir nada?», preguntó Mark con frustración creciente, levantando las manos en un gesto de exasperación total. «¿Qué quieres que diga?», respondió Laura con voz tranquila pero temblorosa. «Que vas a cambiar, que vas a buscar un trabajo de verdad, que vas a contribuir a este matrimonio. Algo, Laura, di algo». Laura sintió cómo algo fundamental se rompía dentro de ella en ese momento. Era como si una cuerda que había estado tensándose durante 5 años finalmente se partiera en 2. Comprendió con claridad absoluta que Mark nunca la había valorado por quien era realmente. Solo la había valorado, o más bien, solo la hubiera valorado por lo que aparentaba ser. Si ella hubiera salido cada mañana con un traje sastre, con tacones, con un portafolio en la mano, yendo a una oficina tradicional, entonces sí hubiera sido suficiente para él. Pero como trabajaba desde casa, en ropa cómoda, con horarios flexibles, administrando una empresa virtual, entonces no contaba. Para Mark, el trabajo solo era válido si era visible, convencional, tradicional, y Laura nunca sería esas cosas. Durante las siguientes 3 semanas, Laura intentó salvar el matrimonio sin revelar su secreto. Comenzó a hablar más abiertamente sobre su trabajo freelance. Mencionó algunos proyectos pequeños que supuestamente estaba manejando. Insinuó que ganaba algo de dinero, aunque sin especificar cuánto. Pero Mark no mostraba interés genuino en nada de lo que ella decía. Sus respuestas eran monosílabos. «Ah, ok, qué bien». Para él, a menos que Laura tuviera una oficina física, un jefe real y un salario visible en recibos de nómina, no tenía un trabajo real. Su mente simplemente no podía concebir otras formas de éxito profesional. La tensión en casa se volvió completamente insoportable.
Mark llegaba cada vez más tarde, a veces pasadas las 11 de la noche, oliendo a cerveza y perfume ajeno. Evitaba cualquier conversación profunda o significativa. Pasaba más tiempo con sus colegas del trabajo que con Laura. Los fines de semana se iba con amigos a jugar golf o a ver partidos en bares deportivos. Laura, por su parte, se refugió completamente en su trabajo. Sus reuniones virtuales con inversionistas se volvieron su único escape emocional, el único lugar donde se sentía valorada, respetada, vista. Una tarde lluviosa de martes, mientras Laura trabajaba en su rincón habitual de The Harbor Bean, su amiga y mentora apareció sin avisar. La doctora Sofía Lynn era una mujer de 40 años, economista brillante, consultora de innovación reconocida internacionalmente y la única persona en el mundo que conocía la verdad completa sobre Shadow Shield. Sofía se sentó frente a Laura sin pedir permiso, con su característico corte de cabello recto y su pluma dorada en la mano. La miró fijamente y preguntó con ese tono directo que la caracterizaba: ¿Cuánto tiempo más vas a mantener esta farsa, Laura? No es una farsa, Sofía. Es una prueba, respondió Laura sin levantar la vista de su laptop, escribiendo líneas de código. Una prueba que estás reprobando miserablemente, replicó Sofía sin rodeos. Mark no te valora, nunca lo ha hecho y nunca lo hará. No importa cuánto tiempo esperes, él nunca verá más allá de sus prejuicios machistas y su ego inflado. Estás sacrificando tu felicidad por un experimento que ya te dio su resultado. Laura sabía que Sofía tenía razón. En el fondo de su corazón, lo sabía perfectamente. Pero aceptarlo significaba aceptar que había desperdiciado 5 años de su vida con alguien que nunca la merecería. Y eso dolía demasiado. Esa noche, Mark llegó a casa con papeles en la mano. Los dejó sobre la mesa de la cocina con un golpe seco que hizo que Laura, que estaba preparando té, se sobresaltara. Volteó a verlo con el corazón en la garganta, con ese presentimiento horrible de que algo definitivo estaba por suceder. «Son los papeles del divorcio», dijo Mark sin rodeos, sin preámbulos, sin siquiera una pizca de emoción en la voz. «Ya los firmé, solo necesito tu firma y esto termina». El mundo de Laura se detuvo completamente. Todo lo que ella había construido emocionalmente durante 5 años se desmoronó en segundos. Su secreto permanecía intacto, pero su corazón estaba completamente destrozado. Los días posteriores al divorcio fueron brutales para Laura de maneras que ella nunca imaginó. Mark no perdió ni un solo segundo en controlar la narrativa completa de lo que había sucedido. Tomó su teléfono y comenzó a llamar a cada persona que conocía. Su familia, los amigos comunes, los vecinos del barrio, incluso algunos conocidos lejanos que apenas habían visto en años. En cada conversación, Mark se pintaba a sí mismo como el héroe trabajador, el mártir paciente que había sido traicionado por una esposa sin ambición ni futuro. Su versión de los hechos era simple y efectiva. Él había intentado todo durante 5 largos años para motivarla, para inspirarla, para ayudarla a encontrar su camino. Pero Laura simplemente prefería quedarse en casa viviendo de su salario sin hacer absolutamente nada productivo con su vida. En las reuniones con sus amigos del trabajo, Mark repetía la misma historia una y otra vez, perfeccionándola con cada narración. Agregaba detalles que hacían que Laura sonara aún peor, como ella pasaba días enteros en pijama, como nunca buscaba empleo, cómo rechazaba sus sugerencias de tomar cursos o buscar oportunidades laborales. Sus amigos asentían comprensivamente, algunos incluso compartían anécdotas similares sobre parejas flojas o sin ambición. Mark había transformado su culpa en indignación justificada. Necesitaba desesperadamente justificar el divorcio ante el mundo, y la manera más fácil de hacerlo era culpar completamente a Laura de todo lo que había salido mal. Sus padres lo apoyaban con entusiasmo absoluto,
diciendo que había sido increíblemente paciente, que cualquier otro hombre se habría rendido mucho antes. Sus colegas le daban palmadas en la espalda en los pasillos de la oficina, felicitándolo por finalmente liberarse de esa carga que lo había estado arrastrando hacia abajo durante tanto tiempo. Laura, mientras tanto, había empacado sus cosas en silencio y se había mudado a un departamento pequeño en el centro de Seattle. No era lujoso ni espacioso como la casa de Queen Anne. Era un estudio de un dormitorio en un edificio viejo, con ventanas que daban a un callejón gris y paredes que necesitaban pintura. Pero era suficiente, era suyo. Continuaba trabajando en Shadow Shield desde allí, manteniendo sus reuniones virtuales con clientes internacionales, cerrando contratos millonarios, administrando a su equipo remoto de 15 empleados distribuidos por el mundo. Pero por primera vez en todos esos años, el trabajo no llenaba el vacío devastador que sentía en el pecho. Cada contrato cerrado se sentía mecánico. Cada reunión exitosa se sentía vacía. El éxito profesional ya no le daba la satisfacción que antes le daba. Una mañana de jueves, mientras Laura trabajaba en su rincón habitual de The Harbor Bean, escuchó voces familiares que venían de una mesa cercana. Volteó discretamente y sintió cómo el estómago se le caía al suelo. Era un grupo de 5 personas, todos amigos cercanos de Mark, personas con las que Laura había compartido cenas, celebraciones de cumpleaños, noches de juegos de mesa. Hablaban lo suficientemente alto como para que ella pudiera escuchar cada palabra venenosa que salía de sus bocas. «Pobre Mark», decía una mujer de cabello rubio que Laura reconoció como Jennifer, la esposa de un colega de Mark. 5 años completos aguantando a una mantenida que no hacía absolutamente nada con su vida. No sé cómo lo soportó tanto tiempo. «Yo lo supe desde el principio», agregaba otro hombre con lentes, Roberto, ajustando su corbata con aires de superioridad. «Desde la primera vez que conocí a Laura, me di cuenta de que esa mujer nunca iba a tener iniciativa propia. Se notaba en su mirada, en su actitud, una verdadera perdedora». Los demás asintieron y continuaron destrozando la reputación de Laura por los siguientes 20 minutos. Cada comentario era más cruel que el anterior. Hablaban de cómo Mark merecía a alguien mejor, a alguien con educación y ambiciones reales. Especulaban sobre si Laura finalmente conseguiría un trabajo ahora que estaba sola, aunque dudaban que alguien quisiera contratarla después de tantos años sin experiencia laboral visible. Laura sintió cómo la humillación la quemaba desde adentro, como si tuviera fuego líquido corriendo por sus venas. Cada palabra era un golpe directo a su dignidad, y lo peor de todo era que no podía defenderse. No podía levantarse, caminar hasta esa mesa y gritarles la verdad. No podía sacar su laptop, mostrarles los estados de cuenta con cifras de 6 dígitos, las cartas de clientes corporativos satisfechos, los contratos internacionales, porque revelar su secreto ahora, en este momento de desesperación, parecería exactamente eso, desesperado. Parecería que solo lo hacía para limpiar su imagen, para vengarse de Mark, para demostrar algo que no debería necesitar demostración. Su silencio, que había sido una prueba de amor noble, ahora se había convertido en una prisión de humillación. Guardó su laptop lentamente, con manos temblorosas. Dejó un billete de $20 sobre la mesa sin esperar el cambio. Salió del lugar con la cabeza en alto, con los hombros hacia atrás, con una expresión de dignidad que costaba cada gramo de fuerza que le quedaba. Pero por dentro, su corazón estaba completamente destrozado en 1000 pedazos. Las semanas siguientes fueron las más oscuras y dolorosas de toda la vida de Laura. Las llamadas telefónicas de su familia se volvieron insoportables. Su madre, una mujer tradicional de 60 años que vivía en Portland y que no conocía absolutamente nada sobre la verdad de Shadow Shield, la llamaba 3 o 4 veces por semana. Cada conversación era tortura pura.
Le preguntaba constantemente si había considerado buscar un trabajo de verdad, ahora que estaba sola y sin el apoyo financiero de Mark. Le sugería empleos en tiendas departamentales, en cafeterías como mesera, en oficinas como recepcionista. «Cualquier cosa es mejor que nada, mija», le decía con ese tono de preocupación maternal que solo empeoraba las cosas. «No puedes quedarte sin hacer nada para siempre. La vida no funciona así». Sus dos hermanos mayores también opinaban sin que nadie les pidiera su opinión. Carlos, el hermano del medio, le enviaba mensajes de texto largos diciéndole que tal vez debería haber hecho más esfuerzo en el matrimonio, que los hombres necesitan sentirse proveedores, y ella nunca le había dado esa oportunidad a Mark. Miguel, el hermano mayor, era más directo en su crítica. Le dijo en una llamada que ella había sido egoísta, que había desperdiciado 5 años de la vida de Mark sin contribuir nada, y que ahora tendría que enfrentar las consecuencias de sus decisiones irresponsables. Pero quien fue particularmente cruel, dolorosamente cruel, fue la ex-suegra de Laura. La señora Ellison llamó un martes por la tarde, justo cuando Laura estaba en medio de una reunión virtual silenciada. Laura cometió el error de contestar sin ver quién llamaba. La voz de la señora Ellison era fría como hielo y afilada como cuchillos. «Siempre supe que no eras suficiente para mi hijo, Laura. Desde el día que te conocí, supe que eras una oportunista sin futuro. Mark merece a alguien con verdaderas ambiciones, con metas reales, con algo que ofrecer. Tú nunca tuviste nada de eso. Me alegro de que finalmente se haya dado cuenta antes de desperdiciar más años contigo». Laura colgó el teléfono sin responder una sola palabra. Sus manos temblaban violentamente. Se dejó caer al suelo de su pequeño departamento con la espalda contra la pared fría y lloró durante horas sin parar. Lloró por el matrimonio perdido, lloró por la humillación pública, lloró por tener que escuchar cómo todos la juzgaban sin conocer ni una fracción de la verdad. Pero sobre todo, lloró porque ella, una mujer que había construido una empresa valorada en millones de dólares, que había revolucionado sistemas de ciberseguridad para corporaciones internacionales, que era respetada y admirada por inversionistas y competidores en toda la industria tecnológica, ahora era vista como un fracaso absoluto por las personas que supuestamente la conocían y la querían. Esa misma noche, cuando Laura apenas podía respirar entre sollozos, escuchó que alguien tocaba insistentemente su puerta. No quería abrir, no quería ver a nadie, pero los golpes continuaron hasta que finalmente se levantó, se limpió las lágrimas con la manga de su sudadera y abrió la puerta. Ahí estaba Sofía Lynn, con su expresión seria, pero sus ojos llenos de preocupación genuina. Entró sin esperar invitación. Miró el estado deplorable en que Laura se encontraba y simplemente se sentó en el suelo a su lado. «Ya basta de esto, Laura», dijo Sofía con firmeza absoluta. «Esto tiene que terminar ahora mismo». «¿Qué quieres que haga exactamente, Sofía?», preguntó Laura entre sollozos que no podía controlar. «¿Que salga corriendo a las calles gritando cuánto dinero gano? ¿Que publique mis estados de cuenta en redes sociales? ¿Que le demuestre a Mark y a todo el mundo que estaban completamente equivocados sobre mí? No quiero que me valoren por mi dinero. Ese nunca fue el punto. Quería que Mark me valorara por quien soy como persona, no por mi cuenta bancaria». «Y él no lo hizo», respondió Sofía con una verdad brutal pero necesaria. «Mark nunca te valoró. Pero eso no significa que tengas que destruirte a ti misma en el proceso de proteger su ignorancia. Tu silencio era noble y hermoso cuando protegía una prueba de amor verdadero. Pero ahora tu silencio solo está protegiendo 2 cosas: la arrogancia de él y el sufrimiento innecesario de ti. ¿Cuánto más vas a permitir que esto continúe?» Laura sabía profundamente que Sofía tenía toda la razón del mundo, pero simplemente no tenía las fuerzas emocionales ni mentales para cambiar las cosas en ese momento.
Se sentía completamente atrapada en una prisión de su propia creación, con paredes que ella misma había construido ladrillo por ladrillo durante 5 años. Los días se arrastraban y se convertían en semanas interminables. Laura seguía trabajando en Shadow Shield porque no tenía otra opción, pero su energía creativa había disminuido drásticamente. Sus reuniones con clientes eran mecánicas y robóticas, siguiendo guiones mentales sin emoción real. Sus decisiones empresariales, aunque técnicamente correctas y financieramente sólidas, carecían completamente de la pasión y la visión innovadora que solía caracterizarla. Su equipo comenzó a notarlo. Los empleados le enviaban mensajes preguntando si todo estaba bien. Los clientes comentaban que parecía distante. Evan Morales, su principal inversionista y amigo cercano desde los días de universidad, notó el cambio inmediatamente durante una videollamada rutinaria de martes. Evan era un hombre observador, con esa habilidad natural de leer a las personas más allá de sus palabras. Ajustó su reloj analógico de pulsera de cuero marrón, se inclinó hacia la cámara y preguntó directamente: «Laura, ¿qué demonios está pasando contigo? Y no me digas que nada porque te conozco demasiado bien. Nada importante, Evan. Solo estoy un poco cansada últimamente. Muchos proyectos, ya sabes cómo es esto». «Laura Bennett», dijo Evan con ese tono serio que usaba cuando no aceptaba mentiras. «Te conozco desde hace 15 años completos. Pasamos juntos por la universidad, por tus primeros trabajos, por el nacimiento de Shadow Shield. Sé exactamente cómo te ves cuando estás cansada por trabajo. Y esto no es eso. Esto es rendición. Esto es derrota. Esto es alguien que está a punto de quebrarse completamente. ¿Qué está pasando realmente?». Laura suspiró profundamente. Por primera vez, desde que todo había explotado, le contó toda la historia completa a Evan sin omitir ningún detalle doloroso. Le habló sobre el divorcio devastador, sobre la humillación pública constante, sobre el secreto que había mantenido durante 5 años enteros, sobre el peso aplastante de ser juzgada injustamente por absolutamente todos. Le contó sobre los comentarios de su familia, las palabras crueles de su ex-suegra, los chismes que escuchaba en la cafetería. Le contó todo. Evan escuchó en completo silencio durante toda la explicación, con su expresión volviéndose más y más seria con cada revelación. Cuando Laura finalmente terminó, Evan habló con una voz firme, llena de convicción. «Laura, has construido algo absolutamente extraordinario. Shadow Shield no es solo una empresa exitosa, es revolucionaria. No puedes permitir que un hombre mediocre y su círculo de ignorantes te hagan dudar de tu valor como persona y como profesional. El mundo necesita saber quién eres realmente, no por Mark, sino por ti y por todas las mujeres que están pasando por lo mismo». «No quiero hacerlo por venganza», respondió Laura débilmente. «Entonces no lo hagas por venganza», dijo Evan con intensidad. «Hazlo por justicia, hazlo por todas las mujeres emprendedoras que trabajan desde casa y son constantemente subestimadas. Hazlo por cada persona que construye cosas extraordinarias en silencio. Pero sobre todo, Laura, hazlo por ti misma. Te lo mereces». Mientras Laura luchaba internamente con estas decisiones imposibles, Mark disfrutaba plenamente su nueva vida de soltero recién liberado. Salía constantemente con sus colegas del trabajo a bares caros del centro. Publicaba fotos en redes sociales con frases motivacionales ridículas como «nuevo comienzo», «liberado de cargas innecesarias» y «la vida es mejor cuando eliminas lo negativo». Sus amigos comentaban estas publicaciones con emojis de aplausos y mensajes de felicitación. Lo celebraban como un héroe valiente que finalmente había escapado de una relación tóxica que lo estaba hundiendo. Una tarde de sábado, Laura se encontró accidentalmente con Mark en el supermercado del barrio. Ella estaba comprando lo básico: leche, pan, frutas, café.
Mark estaba en el pasillo de vinos con una mujer rubia que Laura reconoció como Ashley, una colega del departamento de marketing de su empresa. Ashley reía exageradamente de cada chiste mediocre que Mark decía, tocándole el brazo de manera coqueta y obviamente interesada. Cuando Mark finalmente notó la presencia de Laura, su expresión cambió instantáneamente a una mezcla extraña de incomodidad momentánea y superioridad arrogante. «Laura», dijo Mark con ese tono condescendiente que usaba cuando quería hacerla sentir pequeña. «Qué sorpresa verte aquí. ¿Cómo has estado?» «Bien, Mark. Ocupada con trabajo», respondió Laura con la voz más tranquila que pudo reunir. Mark soltó una risa burlona que hizo que Laura sintiera ganas de desaparecer. ¿Ocupada? ¿En serio? ¿Ocupada haciendo qué exactamente? ¿Tomando café en tu cafetería favorita? Ashley también rió con esa risa falsa y exagerada de quien quiere impresionar. Laura sintió cómo la humillación la quemaba desde adentro, cómo cada fibra de su ser quería gritar la verdad directamente en la cara arrogante de Mark. Pero se contuvo, mantuvo la compostura con cada gramo de dignidad que le quedaba. «Algo así», respondió Laura, con voz tranquila pero firme, mirándolo directamente a los ojos. «Bueno, sinceramente espero que eventualmente encuentres algo significativo que hacer con tu vida», dijo Mark con una falsa preocupación que resultaba insultante. «Todos merecemos tener un propósito, ¿sabes? Incluso tú». Laura asintió sin decir nada más. Tomó su canasta de compras y se alejó de ellos con pasos firmes. Pero cada paso que daba lejos de Mark y su nueva conquista era un paso más hacia algo que ella misma todavía no comprendía completamente. Estaba lista para dejar de esconderse para siempre. Ya era suficiente. Esa noche, sentada sola en su pequeño departamento con las luces apagadas y solo el brillo de la pantalla iluminando su rostro, Laura abrió su laptop con determinación renovada. Escribió un correo electrónico breve pero poderoso dirigido a Sofía Lynn y Evan Morales. El mensaje decía simplemente: «Estoy lista. Es hora de hacer esto público. Organicemos todo». Laura había tocado el fondo más profundo y oscuro de su vida, pero ahí, en ese fondo, había encontrado algo completamente inesperado. La determinación ardiente de levantarse, no por orgullo herido ni por venganza barata, sino por algo mucho más importante y poderoso: la verdad. La mañana siguiente al encuentro humillante en el supermercado, Laura despertó con una sensación completamente diferente. Era como si algo profundo y fundamental hubiera cambiado dentro de ella durante la noche. Ya no sentía ese peso aplastante en el pecho, ya no sentía esa necesidad desesperada de esconderse del mundo. Abrió los ojos con una claridad mental que no había experimentado en meses. Se levantó de la cama sin el usual arrastre de depresión que la había acompañado desde el divorcio. Caminó hacia el espejo del baño y se miró fijamente. La mujer que la miraba desde el reflejo ya no era la misma persona quebrada de días anteriores. Había algo nuevo en sus ojos, determinación pura. Ya no se trataba de demostrarle absolutamente nada a Mark. Ese capítulo había terminado de manera definitiva. Se trataba de algo mucho más importante y significativo: honrar el trabajo extraordinario que había construido durante años y dejar de permitir que otras personas escribieran su historia con mentiras y suposiciones ignorantes. Laura se dio cuenta de que su silencio, aunque había nacido de una prueba noble, ahora solo servía para proteger a quienes no merecían protección. Era momento de terminar con eso para siempre. Se duchó con agua caliente que le quemaba la piel de manera reconfortante. Se vistió con ropa profesional por primera vez en semanas. Pantalones negros de vestir, una blusa blanca impecable, su pulsera de silicone negro con código binario que siempre usaba como símbolo de Shadow Shield. Se peinó cuidadosamente y hasta se maquilló ligeramente. Cuando se miró nuevamente en el espejo, vio a la CEO que siempre había sido, pero que había estado escondiendo del mundo. Tomó su laptop
sus documentos más importantes y se dirigió al espacio de coworking North Hub, la sede discreta de Shadow Shield en el distrito tecnológico de Seattle. Su equipo remoto casi nunca se reunía físicamente. La naturaleza de la empresa permitía que todos trabajaran desde cualquier parte del mundo. Pero Laura había convocado una junta urgente y extraordinaria la noche anterior. Necesitaba reunirse cara a cara con las dos personas que más confiaban en ella y que conocían toda la verdad desde el principio. Cuando Laura llegó a North Hub, encontró a Sofía Lynn y Evan Morales, esperándola en la sala de conferencias privada del segundo piso. Sobre la mesa de cristal había una colección impresionante de documentos perfectamente organizados, contratos firmados de los últimos 5 años, estados financieros detallados que mostraban el crecimiento exponencial de Shadow Shield, proyecciones de crecimiento para los próximos 3 años y, lo más importante, un plan completo de relaciones públicas que Sofía había preparado durante toda la noche sin dormir. Evan se levantó cuando Laura entró. La observó cuidadosamente, analizando su lenguaje corporal, buscando señales de duda o vacilación. No encontró ninguna. Ajustó su reloj analógico de pulsera de cuero marrón, un gesto nervioso que siempre hacía cuando estaba preocupado, y preguntó con voz seria: «Laura, ¿estás absolutamente segura de esto? Una vez que comencemos este proceso, no hay manera de dar marcha atrás. Tu vida va a cambiar completamente». Laura lo miró directamente a los ojos y asintió con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. «Más segura que nunca en toda mi vida, Evan. Mantuve el secreto durante 5 años porque quería proteger algo que ahora sé que nunca existió realmente. Quería proteger un amor que resultó ser solo una ilusión. Ya no hay nada que proteger excepto la verdad, y la verdad merece ser contada». Sofía sonrió con esa sonrisa satisfecha de quien finalmente ve a alguien tomar la decisión correcta después de meses de sufrimiento innecesario. Tomó su pluma dorada, la que siempre usaba en reuniones importantes, y dijo con entusiasmo profesional: «Perfecto. Entonces empecemos inmediatamente. Tengo contactos muy bien posicionados en Tech Weekly, Seattle Business Magazine y Forbes. Les envié adelantos de tu historia ayer por la noche y todos, absolutamente todos, están fascinados con la narrativa de la CEO invisible. Quieren entrevistas exclusivas, quieren fotos, quieren toda la historia completa». Durante las siguientes 3 semanas intensas, Laura trabajó con una energía y pasión renovadas que no había sentido desde antes del matrimonio. No solo administraba las operaciones diarias de Shadow Shield, cerrando contratos y supervisando proyectos, sino que dedicaba cada momento libre a preparar meticulosamente su revelación pública. Reunió documentos corporativos que probaban cada palabra de su historia. Compiló testimonios escritos de clientes satisfechos de todo el mundo. Organizó pruebas concretas de contratos millonarios firmados durante los últimos 5 años. Recopiló evidencia fotográfica de conferencias tecnológicas donde había participado como ponente bajo seudónimo. Cada pieza de evidencia era otra capa de verdad indiscutible. Este proceso no era venganza barata contra Mark. Laura lo tenía absolutamente claro en su mente y en su corazón. Era reivindicación personal y profesional. Era justicia para ella misma y para todas las mujeres emprendedoras que trabajaban en silencio y eran constantemente subestimadas por una sociedad que solo valoraba el trabajo convencional y visible. Laura había decidido conscientemente que no mencionaría a Mark específicamente en ninguna entrevista. No hablaría de su divorcio ni de las razones personales detrás de su secreto. La verdad sobre su trabajo hablaría con suficiente poder por sí misma, sin necesidad de ataques personales. Mientras Laura preparaba su revelación pública, comenzó a reconectar intencionalmente con personas que había descuidado terriblemente durante su matrimonio. Llamó a viejos amigos de la universidad con quienes había perdido contacto.
Escribió correos a colegas de conferencias de tecnología que había conocido años atrás. Buscó a mentoras que siempre habían creído en su potencial cuando apenas estaba comenzando su carrera. Cada conversación renovada era como recuperar un pedazo de sí misma que había perdido en el camino. Una tarde de miércoles, mientras Laura revisaba las primeras versiones de los artículos que se publicarían sobre ella, recibió una llamada completamente inesperada de un número que no reconocía. Contestó con curiosidad. Del otro lado de la línea, escuchó una voz femenina llena de entusiasmo profesional. «Laura Bennett, habla Cristina Moreno, directora ejecutiva de Tech Innovators Association. Espero no estar interrumpiendo nada importante». Laura se enderezó inmediatamente en su silla. Tech Innovators Association era una organización prestigiosa que reconocía y premiaba a emprendedores emergentes en toda la industria tecnológica. Ser contactada directamente por su directora ejecutiva era algo extraordinario. «Para nada, Cristina. Es un honor recibir tu llamada. ¿En qué puedo ayudarte?» «Más bien, es al revés, Laura. He seguido el trabajo de Shadow Shield durante los últimos 3 años. Es absolutamente revolucionario lo que has logrado en ciberseguridad. Los sistemas que has desarrollado están años adelante de la competencia. Lo que no entiendo es por qué has mantenido un perfil tan increíblemente bajo. Eres prácticamente invisible en la industria a pesar de tu éxito masivo». Laura sonrió con tristeza, pensando en todas las razones complicadas detrás de esa invisibilidad. Digamos que tuve mis razones personales muy específicas para mantenerme fuera del radar público. Pero eso está cambiando radicalmente ahora. Estoy lista para salir de las sombras. Cristina hizo una pausa dramática y luego soltó la bomba. «Perfecto, porque tengo una propuesta que no puedes rechazar. Queremos otorgarte el premio Innovadora del Año en nuestra convención anual de tecnología que se realizará el próximo mes. Es un evento masivo que reúne a más de 5,000 profesionales de la industria y tiene cobertura mediática nacional e internacional. CNN, CNBC, todos los medios importantes estarán ahí». Laura sintió cómo el corazón se le aceleraba. Este era exactamente el tipo de plataforma que necesitaba. «Cristina, sería un honor inmenso aceptar ese reconocimiento». «Excelente», respondió Cristina con emoción palpable. «El premio viene acompañado de una ceremonia de entrega, un discurso de aceptación de 15 minutos donde puedes contar tu historia completa, entrevistas con medios importantes, artículos en publicaciones especializadas y básicamente una plataforma masiva para posicionarte como la líder que realmente eres. Es tu momento, Laura. El mundo necesita conocerte». Laura aceptó formalmente, sin la menor duda. Después de colgar, se quedó sentada en silencio durante varios minutos, procesando la magnitud de lo que acababa de suceder. Cada pieza del rompecabezas estaba cayendo perfectamente en su lugar, no por casualidad ni por suerte, sino por el esfuerzo acumulado de años de trabajo excelente y consistente. El universo finalmente estaba alineándose a su favor. Sofía también trabajó incansablemente en presentarle a Laura un grupo selecto de mujeres emprendedoras que habían pasado por experiencias dolorosamente similares. Eran mujeres brillantes que habían sido subestimadas por sus parejas, que se habían ocultado por miedo al juicio social, que habían sacrificado reconocimiento público por relaciones que al final no merecían ese sacrificio. Cada historia que Laura escuchaba fortalecía su determinación y confirmaba que no estaba sola en esta experiencia. Durante una cena privada con este grupo de 6 mujeres increíbles en un restaurante discreto del centro, una de ellas, una desarrolladora de software llamada Patricia, le hizo una pregunta directa que todas estaban pensando. «Laura, siendo completamente honesta, ¿te arrepientes de haber mantenido el secreto durante tanto tiempo? ¿Harías algo diferente si pudieras regresar en el tiempo?» Laura pensó cuidadosa y profundamente antes de responder.
Tomó un sorbo de su vino tinto y finalmente habló con una honestidad brutal. Me arrepiento profundamente de haberle dado tanto poder destructivo a la opinión de alguien que claramente no me valoraba como persona. Me arrepiento de haber permitido que el miedo al juicio controlara decisiones tan importantes de mi vida. Pero no me arrepiento de haber hecho la prueba. Necesitaba saber qué tipo de persona era Mark realmente. Necesitaba descubrir si su amor era genuino o superficial. Ahora sé la verdad con certeza absoluta, y esa verdad, aunque dolorosa, me libera completamente. Las mujeres asintieron con comprensión profunda. Todas habían estado en lugares similares de sus propias vidas. Mientras Laura preparaba meticulosamente su gran revelación pública, la vida de Mark comenzaba a desmoronarse de maneras que él todavía no comprendía completamente ni veía venir. Su empresa había iniciado una ronda brutal de recortes de personal debido a problemas financieros serios. Su posición como gerente de ventas, que antes parecía tan segura e inamovible, ahora estaba en riesgo real. Las reuniones con sus superiores se habían vuelto tensas y llenas de críticas. Sus números de ventas no alcanzaban las metas trimestrales. Por primera vez en muchos años, Mark sentía la presión sofocante de la inseguridad laboral genuina. Sus amigos, que antes lo celebraban y apoyaban incondicionalmente después del divorcio, comenzaban a distanciarse poco a poco. Algunos habían escuchado rumores inquietantes sobre la verdadera historia detrás de la separación. Otros simplemente estaban cansados de su actitud constante de víctima que nunca asumía responsabilidad por nada. Una noche fría de jueves, mientras Mark bebía whisky solo en un bar oscuro del centro intentando ahogar sus problemas laborales, uno de sus colegas más cercanos, Daniel, se sentó en el banco de al lado sin invitación. Daniel pidió una cerveza y miró a Mark con una expresión seria que no presagiaba nada bueno. «Mark, tengo que hacerte una pregunta directa y quiero que seas honesto conmigo», dijo Daniel después de un silencio incómodo. «¿Alguna vez te preguntaste realmente, genuinamente, qué hacía Laura durante todo el día? ¿Investigaste? ¿Le preguntaste con interés real?» Mark lo miró con molestia evidente, irritado por la pregunta. «Ya te lo he dicho 1000 veces, Daniel. No hacía nada. Absolutamente nada productivo. Por eso me divorcié de ella. No podía seguir cargando con alguien así». Daniel negó lentamente con la cabeza, como si estuviera a punto de revelar algo importante. «Escuché algo bastante interesante hace unos días. Mi prima Sara trabaja en recursos humanos para una empresa grande de ciberseguridad. Estábamos cenando y mencionó a una CEO absolutamente brillante llamada Laura Bennett, que está revolucionando toda la industria. Pensé inmediatamente en tu ex esposa por el nombre, pero me dije a mí mismo que no podía ser la misma persona. ¿O sí?» Mark sintió como algo helado y aterrador recorría toda su columna vertebral. Su mano se detuvo a medio camino hacia su vaso de whisky. «¿Laura Bennett? CEO? ¿De qué estás hablando exactamente?» «Sí, hombre. Al parecer, fundó una startup de ciberseguridad hace varios años. Se llama Shadow Shield o algo así. Sara dice que la empresa genera millones de dólares anuales y tiene contratos con corporaciones internacionales masivas. Pero debe ser otra Laura Bennett, ¿verdad? Tu ex esposa no tenía trabajo». Mark intentó reír nerviosamente, pero el sonido que salió de su garganta fue más bien un graznido estrangulado. «Imposible, Daniel. Estás completamente confundido. Tiene que ser otra persona con el mismo nombre. Mi Laura no hacía nada. Pasaba días enteros en cafeterías sin propósito». Pero mientras Mark conducía hacia su departamento esa noche, con las manos temblando sobre el volante y el corazón latiendo violentamente, la duda había plantado su semilla venenosa en su mente. Por primera vez en 5 años, Mark cuestionaba su propia narrativa perfectamente construida.
¿Y si estaba equivocado? ¿Y si había algo que no sabía? ¿Y si Laura había estado escondiendo algo monumental todo este tiempo? Llegó a su departamento, encendió todas las luces, abrió su laptop con manos temblorosas y buscó desesperadamente Shadow Shield Ciberseguridad. Lo que encontró en los resultados de búsqueda lo dejó completamente paralizado, incapaz de respirar correctamente. Ahí estaba todo. Artículos técnicos sobre la empresa y sus innovaciones revolucionarias. Menciones en foros especializados de tecnología donde expertos elogiaban sus sistemas. Testimonios entusiastas de clientes corporativos satisfechos. Análisis financieros que mostraban un crecimiento impresionante. Y finalmente, en uno de los documentos corporativos públicos archivados, encontró el nombre completo de la fundadora y CEO, Laura Bennett Cruz. Mark sintió cómo todo su mundo se derrumbaba violentamente a su alrededor. Cada palabra hiriente que había dicho sobre Laura, cada juicio cruel que había hecho, cada humillación pública que había causado intencionalmente, todo se volvía ahora contra él como un boomerang devastador y merecido. Intentó desesperadamente contactar a Laura esa misma noche. Llamó a su teléfono 15 veces consecutivas. Todos los intentos fueron directamente al buzón de voz. Envió mensajes de texto suplicantes. Ninguno fue respondido. Finalmente, en un acto de total desesperación, llamó a Sofía Lynn, cuyo número había guardado de reuniones sociales pasadas. Sofía contestó después del quinto timbre, con voz fría como hielo ártico. «Mark, ¿por qué me estás llamando a esta hora?» «Sofía, por favor, necesito hablar con Laura urgentemente. Es importante. Acabo de descubrir algo y necesito...» Sofía lo interrumpió con una risa desprovista de humor. «Es demasiado tarde, Mark. Muy, muy tarde. Laura ya no necesita nada de ti. Especialmente no tus explicaciones patéticas o tus disculpas convenientes ahora que descubriste la verdad. Adiós». Y colgó sin darle oportunidad de responder. Mark se quedó sentado en la oscuridad de su departamento, mirando la pantalla de su laptop que todavía mostraba información sobre Shadow Shield y Laura Bennett Cruz. Mientras él comenzaba a comprender lenta y dolorosamente la magnitud catastrófica de su error imperdonable, Laura estaba en el umbral brillante de su renacimiento público, completamente lista y preparada para mostrarle al mundo entero quién había sido siempre. La noche de la convención anual de Tech Innovators Association llegó finalmente con una energía eléctrica que se podía sentir en cada rincón del Seattle Convention Center. El salón principal estaba completamente repleto de más de 5,000 personas, empresarios exitosos con trajes caros, inversionistas multimillonarios buscando la próxima gran oportunidad, periodistas con cámaras y grabadoras en mano y profesionales de la tecnología de todas partes del mundo. Las luces del escenario brillaban intensamente sobre la plataforma donde se entregarían los premios más prestigiosos de la industria. Laura llegó exactamente 15 minutos antes de su presentación, vistiendo un elegante traje negro de 2 piezas que había comprado especialmente para esta ocasión. En su muñeca izquierda llevaba su pulsera de silicone negro con el código binario grabado que representaba el lema de Shadow Shield. Su cabello castaño estaba recogido impecablemente en un moño profesional. Había dedicado más tiempo del usual a su maquillaje, no por vanidad, sino porque sabía que todas las cámaras estarían enfocadas en ella. Su expresión mostraba una tranquila determinación que había estado construyendo durante semanas. Sofía y Evan la acompañaban como sus invitados especiales de honor. Mientras los tres caminaban por el pasillo lateral hacia el área de backstage, Sofía se inclinó hacia Laura y le susurró con una mezcla de emoción y orgullo maternal: «El mundo entero está listo para conocerte finalmente, Laura. Muéstrales quién has sido siempre. Muéstrales tu verdad». Laura asintió sin decir nada, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a correr por sus venas. Evan le apretó el hombro con afecto genuino y le dijo simplemente:
Vas a ser increíble allá arriba. Ya lo eres. Cuando llegó el momento, Cristina Moreno subió al escenario primero para presentarla. Las luces se atenuaron sobre la audiencia mientras un reflector iluminaba a Cristina. Ella habló durante 5 minutos con un discurso emotivo y perfectamente preparado sobre innovación tecnológica, perseverancia empresarial, el valor de reconocer el talento oculto que existe en lugares inesperados y la importancia de romper estereotipos sobre cómo debe verse el éxito. Finalmente, con voz llena de entusiasmo profesional, hizo el anuncio que cambiaría todo. Es un honor y un privilegio inmenso presentar a la ganadora del premio Innovadora del Año. Denle la bienvenida a Laura Bennett Cruz, fundadora y CEO de Shadow Shield, la startup revolucionaria de ciberseguridad que ha transformado completamente la protección de datos corporativos en todo el mundo. El aplauso que estalló fue absolutamente ensordecedor. 5.000 pares de manos chocando simultáneamente creaban un sonido como trueno. Laura subió al escenario caminando con pasos firmes y seguros. Las luces brillantes la cegaron momentáneamente, pero sus ojos se ajustaron rápido. Cristina le entregó el premio, una escultura de cristal pesada y hermosa, y le pasó el micrófono. Laura respiró profundamente una vez, miró a la audiencia masiva frente a ella y comenzó a hablar. Durante los últimos 5 años completos, construí Shadow Shield absolutamente desde cero, comenzó Laura con voz firme y clara que resonaba por todo el auditorio. Lo hice desde cafeterías del vecindario, desde mi casa trabajando en pijama, sin una oficina corporativa tradicional, sin un escritorio formal, sin las cosas que la sociedad dice que necesitas para ser tomada en serio. Lo hice mientras muchas personas a mi alrededor, incluyendo gente cercana que supuestamente me conocía bien, me veían como alguien completamente sin ambición, sin propósito, sin futuro. La audiencia escuchaba en silencio absoluto e hipnotizado. Cada persona estaba completamente enfocada en sus palabras. Elegí conscientemente mantener mi trabajo privado durante años porque quería probar algo fundamental. Quería que mi valor como ser humano no dependiera de mi cuenta bancaria ni de mi estatus profesional visible. Quería descubrir si las personas que decían amarme realmente me amaban por quien soy en mi esencia, no por lo que gano o por los títulos impresionantes que pudiera tener. Aprendí una lección extremadamente dolorosa pero necesaria. El silencio puede proteger a los sabios, pero desafortunadamente también protege a los ignorantes y a los arrogantes. Laura continuó hablando durante 12 minutos más, explicando con detalles específicos el crecimiento exponencial de Shadow Shield, los desafíos técnicos brutales que enfrentó, los contratos millonarios que cerró con corporaciones internacionales, el equipo remoto multicultural que construyó. Habló apasionadamente sobre la importancia crítica de valorar el trabajo no convencional en la era digital. Desafió directamente la idea de que el éxito solo es válido cuando se ve de cierta manera tradicional. Estoy aquí esta noche no para demostrarle absolutamente nada a las personas que me subestimaron y me juzgaron. Estoy aquí para honrar públicamente el trabajo extraordinario que he realizado, para agradecer a quienes sí creyeron en mí y sobre todo para inspirar a todos los demás que también están trabajando en silencio ahora mismo, esperando pacientemente su momento de finalmente ser vistos y reconocidos. El aplauso que siguió fue atronador y duró más de 3 minutos completos. La audiencia entera se puso de pie. Periodistas de CNN, Forbes, TechCrunch, Seattle Times tomaban notas frenéticamente en sus libretas. Cámaras profesionales captaban cada ángulo posible de este momento histórico. En ese instante transformador, Laura oficialmente dejó de ser conocida como la esposa floja de Mark para convertirse permanentemente en Laura Bennett Cruz, la CEO invisible de Seattle que revolucionó la industria.
Mientras todo esto sucedía bajo luces brillantes y aplausos atronadores, en un departamento oscuro al otro lado de la ciudad, Mark estaba sentado solo frente a su laptop viendo la transmisión en vivo de la convención. Sus manos temblaban violentamente sobre el teclado. Su rostro estaba completamente pálido como papel. Cada palabra que Laura pronunciaba era como una daga afilada que atravesaba directamente su ego enormemente inflado. Su teléfono comenzó a vibrar sin parar. Mensajes de texto llegaban uno tras otro de amigos, familiares, colegas, conocidos. Mark, ¿sabías todo esto sobre Laura? Dios mío, tu ex esposa era CEO de una empresa millonaria. Hermano, creo que cometiste el error más grande de tu vida. ¿Cómo no sabías que ella ganaba $500,000 al año? Su madre lo llamó después de ver la transmisión, completamente histérica y furiosa. Mark Ellison, me hiciste quedar como una completa tonta frente a todo el mundo. Critiqué y humillé a esa mujer extraordinaria durante años por tu culpa. Todos en la familia nos vemos ridículos ahora. Mark no respondió ninguna llamada ni ningún mensaje. Simplemente cerró la laptop con manos temblorosas. Se sentó en la oscuridad absoluta de su departamento vacío y enfrentó por primera vez la verdad demoledora y devastadora. Había destruido conscientemente el mejor regalo que la vida le había dado por su propia ceguera voluntaria, su arrogancia infundada y su necesidad patética de sentirse superior. En las 6 semanas posteriores a la convención que cambió todo, la vida de Laura se transformó completamente de maneras que ella nunca hubiera imaginado. La historia de la CEO invisible se volvió absolutamente viral en redes sociales. Seattle Business Magazine publicó un artículo de portada de 15 páginas titulado Laura Bennett Cruz, la mujer brillante que revolucionó la ciberseguridad en completo silencio. Forbes la incluyó prominentemente en su lista anual de 30 emprendedoras menores de 40 que están cambiando el mundo radicalmente. Tech Weekly dedicó un perfil investigativo profundo de 20 páginas sobre Shadow Shield, explicando cómo la empresa había logrado estratégicamente mantenerse bajo el radar público mientras simultáneamente acumulaba contratos millonarios con las corporaciones más grandes del planeta. Pero mucho más importante que todo el reconocimiento público externo fue el cambio interno profundo que Laura experimentó en su alma. Ella había pasado completamente de ser una mujer que se escondía desesperadamente para proteger un amor que nunca existió realmente, a convertirse en una mujer que se paraba orgullosamente frente al mundo, celebrando su trabajo y su identidad verdadera. 2 meses después de la convención, Laura recibió una llamada completamente inesperada. El número que apareció en su pantalla la hizo dudar por varios segundos antes de contestar. Era Mark. Laura, por favor, te lo suplico. Necesito desesperadamente hablar contigo en persona. Su voz sonaba destrozada, quebrada, desesperada de maneras que Laura nunca había escuchado antes. Laura dudó largamente, pero finalmente aceptó reunirse con él una sola vez. Eligió Pier 68, un restaurante elegante de mariscos frente al mar con vista panorámica al océano. Cuando Laura llegó exactamente a la hora acordada, encontró a Mark esperándola en una mesa privada en la esquina. El contraste físico era chocante. Mark se veía absolutamente demacrado, con ojeras profundas que parecían moretones, el cabello despeinado, la ropa arrugada y una expresión de derrota total que Laura nunca le había visto en los 5 años de matrimonio. Gracias por venir, Laura. Significa mucho que hayas aceptado, dijo Mark cuando ella se sentó frente a él, manteniendo deliberadamente distancia física. Solo tengo 20 minutos, Mark. Tengo una reunión importante con inversionistas japoneses en media hora, respondió Laura con voz profesional y fría. Mark asintió comprendiendo, tragando saliva con dificultad.
Honestamente no sé ni por dónde empezar esto. Vi tu discurso completo en la convención. Leí absolutamente todos los artículos que se publicaron sobre ti. Investigué Shadow Shield exhaustivamente y me di cuenta con claridad brutal de que fui el mayor idiota que ha existido en el mundo. Laura lo miraba con una expresión completamente neutral, sin mostrar ninguna emoción identificable. Ya no sentía rabia hirviente ni dolor lacerante al verlo. Solo sentía una indiferencia tranquila y liberadora. Durante 5 años completos te juzgué injustamente, continuó Mark con voz quebrada por lágrimas contenidas. Te humillé públicamente. Te hice sentir menos de lo que eras. Critiqué cada aspecto de tu vida y durante todo ese tiempo horrible tú estabas construyendo algo absolutamente extraordinario y revolucionario mientras yo solamente presumía un puesto corporativo mediocre que ahora ni siquiera tengo porque me despidieron. ¿Y ahora qué quieres exactamente, Mark?, preguntó Laura con calma absoluta. ¿Quieres disculparte porque genuinamente te sientes culpable por cómo me trataste? ¿O solo porque finalmente te diste cuenta del valor monetario de lo que perdiste? Mark guardó silencio incómodo durante varios segundos. No tenía ninguna respuesta honesta que dar. Pasé meses enteros torturándome mentalmente, dijo Laura continuando, preguntándome constantemente si debía haberte revelado la verdad mucho antes, si debía haberte mostrado los estados de cuenta, los contratos, todo. Pero ahora, finalmente entiendo con claridad absoluta que nunca fue mi responsabilidad hacerte ver mi valor. Era completamente tu responsabilidad buscarlo, preguntarlo, interesarte genuinamente, y simplemente no lo hiciste porque nunca te importó realmente. Lo sé perfectamente, admitió Mark con voz apenas audible, y voy a vivir con esta culpa devastadora el resto de mi existencia. Pero vine específicamente a decirte algo crítico. No quiero que jamás pienses que tú fuiste el problema en nuestro matrimonio. Siempre, absolutamente siempre fui yo. Mi ego enfermo, mi inseguridad profunda, mi necesidad patológica de sentirme superior a ti. Laura asintió, apreciando la honestidad brutal. Gracias por finalmente admitirlo, pero necesitas entender algo fundamental. Mi éxito profesional no existe para hacerte sentir mal contigo mismo. Existe porque trabajé incansablemente por él durante años. No lo construí para demostrarte nada a ti ni a nadie. Lo hice exclusivamente por mí misma. Mark bajó la mirada completamente derrotado. ¿Crees que hay alguna posibilidad remota de que nosotros...? No, interrumpió Laura con firmeza absoluta e inamovible. No hay ninguna posibilidad y nunca la habrá. Y no es porque te odie, porque honestamente ya no siento nada hacia ti. Es porque merezco profundamente a alguien que me valore desde el primer día exacto, no solamente cuando descubre accidentalmente cuánto dinero gano. Mark asintió con lágrimas finalmente rodando por sus mejillas. Espero sinceramente que encuentres exactamente eso, Laura. Lo mereces completamente. Laura se levantó elegantemente, dejó un billete de $50 sobre la mesa para cubrir su café aunque no lo había tocado, y se preparó para marcharse definitivamente. Antes de salir del restaurante para siempre, volteó una última vez y le dijo: Mark, por favor aprende algo valioso de esta experiencia devastadora, no por mí, sino por la próxima persona que eventualmente entre en tu vida. El verdadero valor de alguien nunca jamás está en lo superficial que ves con tus ojos. Y con esas palabras finales, Laura salió del restaurante con pasos firmes, dejando atrás no solamente a Mark como persona, sino completamente a la versión antigua de ella misma que había vivido escondida en las sombras durante tanto tiempo innecesario. 6 meses después de ese encuentro final, Laura estaba trabajando en su oficina nueva y espaciosa en el piso 15 de un edificio corporativo moderno del centro de Seattle. Shadow Shield había triplicado su valor comercial, abierto oficinas físicas en 5 países diferentes y contratado a más de 100 empleados de tiempo completo.
Pero lo absolutamente más importante no era el crecimiento empresarial impresionante, era su crecimiento personal profundo e irreversible. Laura había fundado y comenzado a operar una organización sin fines de lucro dedicada exclusivamente a apoyar a mujeres emprendedoras que trabajaban desde casa, ofreciéndoles recursos financieros, mentoría profesional especializada y, sobre todo, validación emocional de que su trabajo era real y valioso. Miles de personas le escribían mensajes diarios diciéndole cómo su historia las había inspirado. Una tarde tranquila de jueves, mientras revisaba propuestas de nuevos proyectos para la fundación, Sofía entró a su oficina con una sonrisa misteriosa. «Laura, hay alguien especial aquí afuera que realmente quiere conocerte personalmente». Laura levantó la vista y vio a una mujer joven entrando tímidamente, de aproximadamente 25 años, con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Señora Bennett, yo leí su historia completa en Forbes y cambió absolutamente mi vida», dijo la joven con voz temblorosa de emoción. «Yo también estoy construyendo una empresa pequeña desde mi casa. Mi familia entera piensa que estoy perdiendo mi tiempo miserablemente. Pero su historia increíble me dio las fuerzas necesarias para continuar luchando». Laura se levantó inmediatamente, caminó hacia ella sin dudar y la abrazó fuertemente. «Escúchame muy bien, no estás perdiendo tu tiempo bajo ninguna circunstancia. Estás construyendo activamente tu futuro brillante y cuando finalmente llegue tu momento de brillar públicamente, el mundo entero va a ver claramente lo extraordinaria que siempre has sido». Ese momento representaba la verdadera victoria definitiva de Laura. No era el dinero acumulado, ni el reconocimiento mediático masivo, ni siquiera la satisfacción personal de que Mark finalmente comprendiera la magnitud de su error imperdonable. La verdadera victoria era saber profundamente que su dolor terrible había servido para algo muchísimo más grande y trascendente: inspirar a incontables otras personas a nunca esconderse, a nunca permitir que nadie más definiera su valor. Esa noche, Laura regresó a su departamento nuevo, amplio y cómodo con vista panorámica. Se preparó té de manzanilla, se sentó en su balcón privado mirando las luces de la ciudad que brillaban como estrellas terrestres y reflexionó profundamente sobre toda su jornada dolorosa pero transformadora. Había perdido definitivamente un matrimonio, pero había ganado algo infinitamente más valioso e irreemplazable, a sí misma completa. Ya no era la mujer que esperaba desesperadamente ser validada por otros. Era la mujer que se validaba completamente a sí misma sin necesitar aprobación externa. Laura miraba la ciudad iluminada con una sonrisa tranquila en su rostro. La pulsera de silicone negro en su muñeca brillaba suavemente bajo la luz plateada de la luna llena. En el código binario grabado había un mensaje que solamente ella entendía completamente. El silencio nunca es debilidad, es estrategia pura. Y así Laura Bennett Cruz, la mujer extraordinaria que fue brutalmente subestimada, públicamente humillada y cruelmente juzgada por todos, finalmente se convirtió en la mujer que se levantó infinitamente más fuerte que nunca, demostrando una verdad universal. El verdadero poder nunca está en gritar desesperadamente lo que vales, sino en saberlo tan profunda e inquebrantablemente que la opinión ignorante de los demás se vuelve completamente irrelevante. El silencio de los sabios siempre, absolutamente siempre, supera el ruido vacío de los arrogantes. Esta historia nos deja una lección profunda que todos necesitamos escuchar. Tu valor como persona nunca, jamás, debería depender de la validación de otros. Laura pasó 5 años de su vida escondiendo su éxito extraordinario, esperando que alguien la amara por quien era en esencia, no por lo que ganaba. Y aunque su intención era noble, el precio que pagó fue brutal. Se permitió ser humillada,
juzgada y menospreciada por personas que no merecían ni un segundo de su tiempo. La verdadera lección aquí no es sobre venganza ni sobre demostrarle a nadie lo equivocados que estaban. Es sobre aprender a valorarte tanto a ti mismo que la opinión ignorante de los demás simplemente deja de importar. Laura perdió años preciosos de su vida esperando que Mark viera su valor, cuando el problema nunca fue que ella no lo tuviera, sino que él no tenía la capacidad de reconocerlo. Muchas veces en la vida nos encontramos rodeados de personas que nos subestiman, que minimizan nuestros esfuerzos, que no ven el trabajo invisible que hacemos día tras día. Y la tentación más grande es escondernos, hacernos pequeños, o peor aún, empezar a creer las mentiras que nos dicen sobre nosotros mismos. Pero la verdad es esta: si alguien no puede ver tu valor, el problema no eres tú. El problema es la ceguera de ellos. No es tu responsabilidad hacer que otros te vean. Tu única responsabilidad es verte a ti mismo con claridad, celebrar tu propio trabajo, honrar tu propio esfuerzo y nunca, jamás, permitir que alguien más escriba tu historia con sus prejuicios y sus limitaciones. Laura finalmente aprendió que el silencio puede ser poderoso cuando es estratégico, pero se vuelve destructivo cuando protege a quienes no merecen protección. Hay un momento en la vida donde tienes que dejar de esconderte, dejar de hacerte pequeño para que otros se sientan grandes y simplemente pararte en tu verdad completa, sin disculpas y sin vergüenza. Porque al final del día, la gente que realmente te merece siempre va a celebrar tu éxito, nunca va a sentirse amenazada por tu grandeza. Y aquellos que se alejan cuando brillas, simplemente te están haciendo el favor de mostrar que nunca fueron tuyos desde el principio. Así que, si estás pasando por algo similar, si estás escondiendo tu luz para hacer sentir cómodos a otros, si estás permitiendo que alguien te haga sentir menos de lo que eres, toma esta historia como tu señal para dejar de hacerlo. Tu valor no está en discusión, nunca lo estuvo. El verdadero poder está en saberlo tan profundamente que ya no necesitas que nadie más lo confirme. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.